Dentro del nuevo tema que es el cerebro emocional, surge una pregunta, que es, ¿qué son las emociones? Las emociones, como los pensamientos, son estados funcionales del cerebro. Para ello, o por ello, aunque se compruebe que el corazón late más rápido cuando el ser humano está asustado o cuando se enamora, la base de estas sensaciones siempre reside en el cerebro. De hecho, si una persona se asusta mucho, el aumento de sus neurotransmisores, la adrenalina, provocará el aumento de la frecuencia cardíaca. Esto también puede sucederle a un atleta cuando se acerca a la meta, o a quienes practican un deporte de riesgo, o simplemente a cualquiera que se enfrente a una situación cotidiana que le parezca excitante. Ahora, al abordar el tema de las emociones desde la perspectiva neurobiológica o desde las neurociencias, puede ser raro y quizá chocante para algunas personas. No obstante, siempre se dice que la neurociencia muestra casos de personas que, tras lesiones, algunas lesiones cerebrales, como los lóbulos frontales o la amígdala, han cambiado su manera de sentir o han cambiado su manera de reaccionar ante los demás. Es decir, tienen más agresividad o tienen menos amor sentido hacia otras personas. Confirmado que las emociones son estados funcionales del cerebro y a su vez que tienen un sustento neurobiológico. ¿Algún momento han escuchado ustedes el de piénsalo 2 veces antes de actuar? Si se les pregunta a las personas cuántas veces se han arrepentido de lo que han dicho, seguramente ustedes responderán varias veces. Generalmente el ser humano es impulsivo de por naturaleza. ¿O cuántas veces se han lamentado por algo que uno ha hecho? Lo más probable es que obtenga una respuesta similar, es decir, que hemos hecho algo impulsivo de lo cual nos arrepentimos. Obviamente no se preocupen, que este es un escenario común para todos los seres humanos. Aunque hay unas personas más vehementes que otras, obviamente. Nuestras palabras y nuestra conducta suelen dispararse de forma sorprendente, como si corrigiesen más rápido que nosotros, que corrieran en nuestra conciencia. Este puede explicarse neurobiológicamente a que la culpable es una parte del cerebro que se llama la amígdala, que en esta ocasión podemos verla en color rojo. ¿Sí? Existen 2 amígdalas. Esta constituye una pequeña estructura que se encarga de procesar las emociones en el cerebro. Sus tiempos de reacción son tan rápidas que más de una vez nos juega una mala pasada y nos vuelve impulsivos, como decíamos anteriormente, haciendo que reaccionemos como si fuéramos unos trogloditas o unos animalitos que solo reaccionamos a los impulsos. Por ejemplo, gritar, dar un puñetazo sobre la mesa o romper algo que tenemos frente a nosotros, una raqueta, durante un partido. Ese tipo de actitudes dejan a un individuo en evidencia y normalmente le traen problemas, sobre todo en los ámbitos familiares o en el trabajo, ya que las reacciones que se basan en respuestas viscerales o de que se llama amígdala, generan rechazo. El doctor Joseph Ledoux, un experto en el estudio de las emociones como procesos biológicos, encontró una explicación anatómica para esos momentos en los que sentimos ese algo que ha precedido y nos ha impulsado a actuar de determinada manera. Este descubrió que junto a la vía neuronal, que va desde el tálamo hasta la corteza cerebral, aquí podemos nosotros observar el tálamo en color rojo, una especie como de huevitos, y la corteza cerebral es la parte superficial del cerebro, aquel que tiene bastantes conexiones. Es que en esta conexión del tálamo hasta la corteza cerebral existe un conjunto de fibras nerviosas que comunica el tálamo con la amígdala. Y
llega a la conclusión de que el cerebro humano, dentro del cerebro humano hay una especie de atajo que permite que la amígdala reciba algunas señales que provienen de los sentidos de una forma ultra rápida. Así, un estímulo sensorial, como el rugido de un tigre, por ejemplo, se divide en dos impulsos que recorren caminos diferentes después de pasar por el tálamo. El primero, al que le llama la vía rápida, va por el atajo hacia la amígdala directamente, que genera una respuesta emocional casi instantánea de huir y correr. Milésimas de segundo más tarde, la información llega desde el tálamo hasta la corteza cerebral. ¿Sí? En la parte de la amígdala se generan los impulsos, se generan las reacciones inmediatas como el correr. En cambio, en la corteza cerebral, ya a partir de un proceso cognoscitivo, se analiza y se toman las decisiones un poco más lentas. A este recorrido, Ledoux lo llamó vía lenta. En el primer caso, la vía rápida. En la vía rápida actuamos como si estuviéramos llevados por un instinto, y en el segundo, la vía lenta, es en el que se activa la conciencia y la parte cognoscitiva. Esto significa que ante una situación de peligro, Ledoux realizó muchas investigaciones sobre este miedo. En este punto, la amígdala genera la primera reacción y no la neocorteza. Es decir, que la primera reacción es correr. Y en la neocorteza, que es donde residen las funciones, aquí tenemos la neocorteza, es donde residen las funciones cognitivas más importantes para el pensamiento. Por eso decimos que las emociones no solo implican aspectos cognitivos que los intervienen en la corteza, sino también fundamentalmente en la parte fisiológica y conductual. Por ello, si de repente aparece un perro enorme o se nos viene encima un coche, aunque nos haya hecho daño, es decir que aunque no nos haya hecho daño, es decir que solo ha sido un susto, esa angustia provoca un hecho de un archivo en la memoria con un estado orgánico asociado. Este estado puede crear un patrón de respuesta tanto fisiológico como conductual, pero puede originar algo que se llama marcador somático, es decir que ante algún estímulo uno recuerda algo. Por ejemplo, le vemos a Homero recordando algo ante un olor, ¿sí? Este marcador somático es afectado por las conductas futuras, es decir, que influye dentro de la toma de decisiones de una manera no consciente. Ahora, la amígdala cerebral como un activador principal de las emociones. Este influye directamente sobre el comportamiento, la toma de decisiones, porque el 80% de las decisiones tienen un criterio emocional. Ahora, la amígdala participa en diversos procesos cerebrales. Si se pregunta a alguien qué están haciendo cuando se produjo el atentado a las Torres Gemelas, es probablemente que esa persona haga una descripción detallada. Incluso puede ser dentro de un mes o dentro de un año o dentro de 20 años, que éste puede recuperar la memoria automáticamente, ya que este fue grabado en función a un evento bastante negativo. También es posible que, por ejemplo, una persona pueda asustarse si ve un avión cerca de una torre. Digamos que la persona está dentro de una torre en el 10º piso y ya vio o ya vivió este evento de las Torres Gemelas del 11 de septiembre. Cuando un avión pase por cerca de esta persona, él va a asustarse, ¿sí? Esta es la fijación de la memoria emocional. Este tipo de recuerdos especialmente
Los fuertes, nítidos, son fuertes y nítidos y permanecen con una intensidad fuerte dentro de la memoria. Están enmarcados en un tipo de memoria emocional llamado flashbulb o memoria de destello. Con los años quizás se modifica el relato de los protagonistas, pero jamás van a olvidar el acontecimiento ni las emociones asociadas a este. Lo mismo ocurre con las experiencias muy importantes inherentes a cada persona. Por ejemplo, seguro que ustedes recordarán toda la vida cuando ustedes se graduaron del colegio. O tal vez algún susto que provoque situaciones extremas o inesperadas. En todos estos casos y especialmente en la memoria del miedo, la amígdala desempeña un papel fundamental. También es clave en el aprendizaje emocional. Cuando más intensa es la activación, más imborrable es la información que entra al cerebro, ya sea positiva o negativa. Ahora, esto de que otra función es que desencadena respuestas automáticas ante los estímulos emocionales. La vida está repleta de estos sucesos. Hay quienes salen corriendo y cuando ven un pitbull se asustan porque en algún momento fueron mordidos por un perro. A algunas personas les asusta volar, por ejemplo, pero no saben por qué. Aunque se ha citado algunos ejemplos que podemos conocer el origen del problema, lo cierto es que la mayor parte de recuerdos emocionales son inconscientes e influyen en la conducta de vida. Por ejemplo, yo tengo un miedo bastante fuerte a los payasos. Es algo bastante gracioso, pero tal vez algún evento en mi niñez generó esta grabación por este estímulo del susto. Durante un experimento en el hospital de Pidi-Salatier en Francia se aplicó una técnica de presentación subliminal que consistió en que en una serie de flashes con palabras cuya duración no permitía que los participantes tuvieran tiempo de leer conscientemente los significados de estas palabras. Esta tenía 3 tipos de significados: amenazantes, neutros y alegres. Sin embargo, mientras recibían los flashes o las fotos, se observó una actividad eléctrica en la amígdala. En los 3 casos se detectó una respuesta relacionada con el valor emocional de las palabras que había sido percibido de forma inconsciente. Para validar sus resultados, realizaron otra experiencia, dando tiempo a los participantes para que estos puedan leer las palabras. Y se observó que las mismas regiones del cerebro se activaban. Eso significa que a partir de uno de los sentidos, que es la vista, la memoria fotográfica activó alguna parte del cerebro, y esta sin que nosotros pudiéramos verlo. Y en la segunda parte del experimento ya fue viendo. Ustedes están viendo un caso de publicidad subliminal que utilizó los Simpson más o menos a mediados de los 80. Esta parte en que la nena Maggie pasa por la caja registradora y ahí hay una palabra en inglés que dice danos el poder. Y bueno, ahora ustedes háblenme de la experiencia de los Simpson. Otro criterio es que tiene un rol activo en las respuestas agresivas. Algunas investigaciones revelan que la amígdala es más grande en el cerebro de personas agresivas. Por ejemplo, durante un estudio sobre adolescentes, el psicólogo Nicholas Allen de la Universidad de Mölndal en Alemania descubrió que los participantes que discutían con más ímpetu y excitación con los padres poseían amígdalas más grandes que quienes no lo hacían. También se ha realizado extirpaciones de la amígdala con fines terapéuticos. En ese caso se comprobó que la cirugía reducía el número de episodios de violencia en pacientes que padecían de agresividad, que no podían ser tratados con fármacos. Otra función es que participa activamente en la toma de decisiones.
La mayor parte de las decisiones que tomamos en la vida, más del 80% según estadísticas, tiene un origen emocional. Anthony Bechara propone dos sistemas que intervienen en la toma de decisiones e interactúan entre sí. El primero, el sistema impulsivo dominado por la amígdala, y el sistema reflexivo dominado por la corteza prefrontal o ventromedial, ¿sí? Entonces, por una parte, la amígdala participa en las decisiones, y por otra parte también el neocórtex. Esto hace que exista esa participación en la toma de decisiones entre lo impulsivo y lo cognitivo. Por su parte, Antonio Damasio llegó a la conclusión, casi la misma conclusión, a conclusiones similares. Sostuvo que ambas amígdalas se encargan de la respuesta emocional instantánea, mientras que los lóbulos frontales se ocupan de las reacciones emocionales basadas en el análisis racional y cognitivo. Por su parte, también Bechara y Damasio son autores internacionales reconocidos por su trabajo sobre el cerebro emocional, y este fue un tema que ocupó una cuota bastante fuerte dentro de las investigaciones científicas. Por otra parte, otro criterio es que siempre esté etiquetando los marcadores somáticos. Los marcadores somáticos, como vimos anteriormente, era la recuperación de una memoria en función a un estímulo sensorial que haya sido grabado anteriormente, por ejemplo, del olfato, ¿sí? Este concepto fue acuñado por Damasio, y son experiencias emocionales que el cerebro asocia y archiva junto al estado fisiológico que se experimentó en algún momento. Por ejemplo, un estado de miedo asociado a un temblor, por ejemplo. Un temblor corporal que es provocado por un susto, un estado de enorme excitación asociada a la generación de adrenalina, un estado de enamoramiento, por ejemplo, asociado a varias implicaciones, puede ser química, etcétera, etcétera. Gran parte de la conducta humana la desencadenan estos disparadores no conscientes, que hacen actuar a las personas de una manera u otra. El cerebro asocia una emoción y los cambios fisiológicos que genera al experimentar esta emoción a esta situación vivida, y generalmente crea una especie de patrón de comportamiento que surge de la producción de una experiencia similar. Ese modelo es un marcador somático, ¿sí? A partir de este momento, cuando se encuentre en una situación similar, el cerebro generará respuestas emocionales no conscientes que se reflejan en los cambios corporales. Esas respuestas determinan una conducta. No sé si algún momento les ha pasado que ustedes sienten un cambio dentro de su organismo en función a algo que ustedes olieron, ¿sí? El cerebro emocional y el impacto de las emociones en las funciones ejecutivas. Las emociones tienen una influencia fundamental en nuestra conducta, eso está claro, pero también y primordialmente en el desempeño de las funciones ejecutivas que hace el cerebro. Para comprender su alcance, imagínense que estamos dentro de un proyecto de astronautas, en este caso, por ejemplo, el Apolo 13. Tal vez en un momento de pánico, imagínense qué hubiera pasado con su capacidad para razonar si en algún momento hubiera habido un estallido. Recuerden que el mayor desafío para aquella tripulación, para una tripulación que está en la Luna o vía la Luna, para que trabaje y cumpla un objetivo y que puedan volver a la Tierra, tienen que aprender a dominar todo ese tipo de miedos. Uno de ellos fue encontrar la forma de, por ejemplo, en un caso de estudio, uno de ellos fue encontrar la forma de adaptar los recipientes de dióxido de litio que se utiliza para eliminar el dióxido de carbono de dentro de la cabina que produce la gente, y para que puedan respirar. Como estos recipientes eran cuadrados en la nave y redondos en el módulo lunar,
donde tuvieron que instalarse en ese momento de la explosión. Imagínense ustedes obnubilados por el susto. Ellos tendrían que adaptarse con los pocos recursos disponibles y venciendo el miedo, siguiendo las instrucciones que habían ellos practicado una y otra vez. ¿Sí? ¿Qué debió de ocurrir en la mente de los astronautas durante esas horas críticas? Imagínense, al releer las narraciones de estos protagonistas este estallido se produjo en los años 70. Me parece estar seguro que hubo momentos en que la misión parecía ser imposible. Sin embargo, los resultados evidencian que estos lograron un perfecto funcionamiento de las funciones ejecutivas de su cerebro. Es decir, que supieron dominar todo ese pánico. De lo contrario, no hubiera podido solucionar los problemas surgidos, ¿sí? Y en este caso, a pesar de que se sabe que la NASA convocó a los mejores especialistas para diseñar las soluciones, siempre va a haber problemas. Y estos astronautas fueron preparados para cubrir todos estos problemas. Quizá piense que este ejemplo es un caso muy extremo, pero no es así. No obstante, es suficiente con mirar alrededor en el trabajo, en el mundo del deporte, en los debates políticos, televisivos. Imagínense, por ejemplo, en el caso de hoy, estamos a punto de presenciar un debate presidencial. Imagínense cómo deben estar ellos preparados para contestar el uno al otro, ¿sí? Frente a preguntas malintencionadas. La capacidad de reacción debe ser bastante buena. O puede ser en un caso en una reunión de vecinos, en una pelea de amigos, ¿sí? Ahora, uno puede generar un bloqueo frente a las funciones ejecutivas. En este caso, es importante la preparación del cerebro y de todos los mecanismos neuronales como para poder resolver toda esta situación que le pone a una persona con nervios, ¿sí? Un estudiante brillante puede suspender un examen si se pone nervioso. Un ingeniero tendrá que revisar más de una vez sus cálculos si está deprimido este. Un ejecutivo puede fracasar y desmotivar a todo su equipo de trabajo si se deja llevar por la ira, por ejemplo. Cuando las cosas no salen, sí, como uno quiere. Afortunadamente hoy se puede transformar los circuitos cerebrales responsables del desequilibrio emocional para mejorar no solo la actividad cerebral, sino también la calidad de vida de la gente. Más aún, se ha comprobado que el entrenamiento mental aumenta el flujo sanguíneo en las regiones que se requiere activar. Esto significa que la sangre no solo sirve como sustento y nutrición para las diferentes áreas cerebrales, sino también interviene en el proceso de comunicación de la información. Cuando fluye más la sangre en una región cerebral, es porque aumenta su actividad. Sin duda, un tiempo se informa en nuevas conexiones neuronales y se consigue una modificación a largo plazo que facilita el procesamiento de la información. Es decir, que cuando nosotros hacemos ejercicios mentales tenemos mayor capacidad de conexiones y con la capacidad de conexiones tenemos oportunidad de resolver más rápido un problema. De esa forma se puede construir y potenciar, entre otros, los neurocircuitos por ejemplo, de la empatía, de la paciencia, de la serenidad, del bienestar, ya que estas capacidades tienen un correlato anatómico, ¿sí? Recordemos que gran parte del comportamiento emotivo se origina en el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano es que es prácticamente el más primitivo, es el que surgió con el aparecimiento del ser humano. Después se generó el límbico, que es la siguiente capa, y finalmente el neocórtex, que tiene todas las conexiones donde se da la parte cognitiva o del conocimiento del ser humano y la parte racional. También se ha comprobado que los lóbulos frontales intervienen activamente en la asimilación de las emociones.
moderan las reacciones viscerales y participa en la elaboración de los planes que determinan el comportamiento cuando lo dirigen los sentimientos. No sé si ustedes han escuchado, pero siempre se debe tomar las decisiones cuando uno no está feliz. O se debe responder a críticas o insultos cuando uno no está enojado. Eso es porque dentro de este complejo reptiliano del cerebro se acumula generalmente las reacciones automáticas, y uno no utiliza las conexiones neuronales del neocórtex. Así que eso es en cuanto al tema del cerebro emocional. Eso me parece que es muy importante al momento de crear una estrategia de marketing, sea marketing digital, dentro del proceso de toma de decisiones, ya que, vuelvo a repetir, el 80% de las decisiones se basan en la parte emocional del cerebro.